Ya, volvemos a mirar lo que está ocurriendo con esta guerra comercial entre Donald Trump y el mundo. En la práctica, ayer anunció a través de sus redes sociales primero, luego a través de un punto de prensa, que pausaba la puesta en marcha de este aumento generalizado de gravámenes para la mayor parte de los países del mundo, pero sí aumentaba los aranceles a China hasta un 125%, luego de la respuesta que tuvo China, que a diferencia de otros países no se sentó a negociar o a pedir conversar con Trump, sino que dijo, a ver, usted nos aumenta, bueno, nosotros vamos a hacer lo propio. En la jornada previa, el gobierno de nuestro país se anticipa a las consecuencias, alista una cumbre en el Palacio de la Moneda entre el ministro Mario Marcel y ex autoridades del Ministerio de Hacienda, también expresidentes del Banco Central, en momentos en que anoche el presidente Gabriel Boric también volvió a reiterar que este tipo de medidas no contribuye con la economía mundial y vuelve a acusar a Donald Trump de iniciar esta guerra comercial. Vamos al informe con Benjamín Quinteros. Aliviadas reaccionaron las bolsas de valores de casi todo el mundo tras el anuncio de Donald Trump de aplazar en 90 días la puesta en marcha del nuevo sistema arancelario para los países que tendrían aumento de impuestos superiores al 10%. Una medida que tomó la Casa Blanca a modo de represalia contra China luego de que el gobierno de dicho país anunciara un alza en los gravámenes de los productos estadounidenses que ingresen al gigante asiático. El gobierno norteamericano reaccionó frente a la amenaza de Pekín y decidió detener su estrategia con el resto de los países y arremeter de lleno contra China con impuestos del 125%. Fue el propio Donald Trump quien explicó que la decisión la tomó luego de ver preocupación por parte de algunas personas, algo que además se da en medio de presiones contra el magnate por las consecuencias que su determinación estaba teniendo en el mercado tanto local como mundial. Vi que la gente estaba empezando a ponerse nerviosa. Estuve observando el mercado de bonos y estaba muy complicado. Pero si lo miras ahora, es precioso. El mercado de bonos ahora mismo es precioso. Tras el anuncio de Trump, las bolsas tuvieron un buen desempeño, con alzas históricas para algunas marcas como por ejemplo Apple. Sin embargo, expertos advierten que esto se trataría de una pausa en medio de la tormenta porque ahora viene el contraataque de China que puede poner aún más complejo el escenario. Una guerra comercial entre las dos superpotencias económicas, pero que involucra a todo el mundo porque el conflicto repercute en las economías locales de todos los países. Lin Yang, vocero del gobierno chino, aseguró que continuarán tomando acciones frente a las provocaciones de Donald Trump. No permitiremos que nadie le quite al pueblo chino su legítimo derecho al desarrollo. No vamos a tolerar ningún intento de dañar la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo de nuestro país. Seguiremos tomando medidas firmes y decididas para salvar a nuestros derechos e intereses legítimos. El conflicto económico no deja ajeno a Chile, ya que además de formar parte de la lista de países con alzas arancelarias, también tiene una buena relación comercial tanto con China como con Estados Unidos. Por lo mismo, desde los primeros anuncios de Donald Trump, la Cancillería ha liderado encuentros con distintos actores para contrarrestar las consecuencias que puede tener la guerra comercial en Chile. Bajo ese contexto, el presidente Gabriel Boric destacó la buena imagen que tiene el país en el resto del mundo y afirmó que para salir adelante hay que trabajar en conjunto y no interferir en conflictos externos. Desde Chile tenemos claro que el aislacionismo no es el camino para crecer ni desarrollarse. Somos un país abierto al mundo que desde el retorno a la democracia ha desarrollado tratados con la Unión Europea, con Estados Unidos, con China, porque estamos convencidos que es la colaboración lo que produce beneficios compartidos. Declaraciones del mandatario que se dan en la previa de una cumbre en el Palacio de la Moneda liderada por el ministro de Hacienda Mario Marcel, donde participarán sus predecesores y expresidentes del Banco Central, todos en búsqueda de una fórmula que contrarreste las consecuencias negativas que podría haber en el país. Benjamín Quinteros, ADN. Oye, sobre esto mismo, Paula, hay varios, dudas por de pronto respecto de qué es exactamente lo que está ocurriendo, qué es exactamente lo que se anunció ayer en Estados Unidos, pero las principales conclusiones que hacen hoy día los analistas a nivel mundial es que primero los aranceles, por ejemplo, en el caso de Chile, no vuelve a cero. Sino que queda primero una tasa
de 10% pareja para todos los países. O sea, todos los países con el piso mínimo. Todos los países quedan con un piso mínimo de 10%. Aquellos que se habían anunciado un 20, un 30 o más, quedan con este piso de 10% por lo menos por los próximos 90 días. O sea, no vuelve la situación a lo que ocurría hace una semana, cuando países que tienen tratados de libre comercio, como por ejemplo Chile con Estados Unidos, tenían arancel cero. Ahora se mantiene ese piso del 10% por lo menos durante los próximos 90 días. Pero sí rigen algunas tasas específicas, por ejemplo, para los automóviles importados, 25%, y las piezas y partes también un 25%, algo que comienza a regir en un mes más. Situación particular, lo de China. Ya sabemos que ha habido literalmente un tira y afloja entre ambas potencias, porque Trump anuncia este miércoles que subía los aranceles a China en un 125%, que se desglosa de varias maneras. Ya tenía una tasa previa, pero llega al 125%, y esta misma mañana China ha activado los aranceles para productos estadounidenses a un 84%. Ahora, ¿esto de qué manera ha impactado las bolsas? En general ha sido recibido de buena manera. De hecho, ayer los mercados estadounidenses, por ejemplo, el Dow Jones cerró con un aumento de casi un 8%, el Standard & Poor's casi un 10%, y a esta hora los mercados asiáticos, contrariamente a lo que uno podría pensar, por ejemplo, el mercado de Shanghái, el índice de la bolsa de China, sube a esta hora un 1,16%, el japonés Nikkei un 9,13%, y en Europa todas las bolsas al alza, el DAX alemán un 5,8%, el Financial Times de Londres un 4,46%, el IBEX español un 6,02%, o sea, todas las bolsas lo que habían perdido prácticamente lo han recuperado, y vamos a ver lo que pasa en nuestra zona, en Estados Unidos hoy día, y particularmente la bolsa chilena. Bueno, claro, y la lectura que hacen los analistas a nivel mundial es que el día de ayer efectivamente, y se nota hoy día en las bolsas, representa un alivio, pero que sería un error asumir que la volatilidad ha terminado. Primero, porque no sabemos qué nueva medida o qué nuevo anuncio puede hacer Donald Trump durante esta nueva jornada. Segundo, porque Estados Unidos enfrenta un riesgo alto de recesión, y porque, según distintos analistas, China también ha demostrado y ha dejado en evidencia que tiene herramientas para complicar la estrategia norteamericana. Donald Trump hace un par de días se burlaba de los gobiernos de los países del mundo que buscarían negociar acuerdos, y ayer pone este frenazo, mantiene ese impuesto gigante a los productos de China, y él dice que es porque no quiere que el mundo siga así de nervioso. Lo cierto es que detrás de todo esto, Mauricio, y lo hemos comentado también en las últimas semanas, está el desplome de la bolsa, las críticas internas que cada vez arrecian con más fuerza contra el presidente norteamericano, y las advertencias de inversores y empresarios que, según distintas crónicas, habían puesto al mandatario incluso contra las cuerdas. Dicen varios que aquí no había que esto de ayer no es parte de un plan preconcebido, más allá de que la Casa Blanca lo quiera hacer parecer de esa manera, sino que tiene que ver con lo poco que finalmente Trump aguanta con su idea original y con su diseño original en torno a los impuestos para distintos países del mundo, incluido China. Hay otra historia que esto no tiene nada que ver con los aranceles, pero de alguna manera sí lo tiene, y que grafica de quién estamos hablando. ¿Quién es el presidente de los Estados Unidos? Porque ustedes, no sé si se acuerdan, que durante su campaña electoral Trump prometió deportaciones, aranceles masivos, rebajas de impuestos, pero también en varios de sus mitines dedicó bastante tiempo a otra promesa que generó menos titulares, que es eliminar las regulaciones sobre los cabezales de ducha para evitar el desperdicio de agua. Criticaba en ese entonces el candidato republicano que por culpa de la poca presión no podía ducharse como le gustaba, y que si llegaba a presidente eso cambiaría. Esto está en una crónica del diario El País. Y ayer miércoles, en plena conmoción por la rectificación de su caótica política comercial, cumple su promesa. Me gustaría darme una buena ducha para cuidar mi precioso pelo, argumentó en el despacho oval de la Casa Blanca, convertido en escenario de esta tragicomedia. Tras la comercial, la guerra de las duchas, una vieja obsesión de Trump. Es un decreto que lleva por título mantener una presión de agua aceptable en las duchas, que difundió la Casa Blanca argumentando y jugando con el principal lema trumpista. Trump hace que las duchas de Estados Unidos vuelvan a ser grandes otra vez. No, esta era una medida, recordemos, que se había dispuesto en gobiernos anteriores justamente como
como una forma de ahorrar, de no malgastar agua. Claro. Y se había dispuesto que los cabezales de las duchas no podían lanzar más de 9 litros por minuto, que eso parecía adecuado, una presión adecuada, pero claro, con esto él se quiere duchar con más agua por minuto y libera esta controvertida medida. Oye, y a propósito de... momento. No. Sí, en el fondo, por eso lo cuento, por eso planteo la historia, porque Donald Trump sigue haciendo otras cosas, más allá de la guerra comercial. Antes de ayer contábamos de cómo avanza en el decreto para reinstalar el carbón como una de las energías en Estados Unidos, o también el tema de las deportaciones, pero ayer en pleno caos del mundo ante la medida de revertir sus anuncios arancelarios, habla de que le gustaría darse una buena ducha para cuidar su precioso pelo y da curso a este decreto en el que plantea que las duchas de Estados Unidos vuelvan a ser grandes otra vez. Y otra historia que se escribe a propósito de las medidas controvertidas que ha tomado el presidente Trump. El diario New York Times a esta hora da cuenta de que Estados Unidos hasta el momento ha revocado las visas de casi 300 estudiantes extranjeros. Recordemos que Estados Unidos cada año invita a gente que postula, digamos, a estudios de pregrado, de posgrado, a miles de estudiantes internacionales a estudiar en las universidades estadounidenses, pero esos estudiantes deben cumplir con una serie de normas más allá de las académicas, y bajo la actual administración se han revocado sin razón, o sea, sin entregar un argumento, las visas de estudiantes de cerca de 300 personas que no saben por qué se las revocaron, pero al tratar de consultar, algunos de ellos han dicho que esto correspondía a multas de tránsito o haber participado en manifestaciones pro-Palestina, y que ese solo hecho ha implicado que esas visas sean revocadas. Hay estudiantes que estaban terminando en un mes más sus estudios y que van a tener que abandonar Estados Unidos o arriesgarse a quedarse allí sin visa y ser deportados como ilegales, quizás con qué rumbo. Y en paralelo a toda esta situación, hay otra información que publica BBC que da cuenta que Jason Stanley, un profesor de la prestigiosa Universidad de Yale, experto en fascismo, ha decidido abandonar Estados Unidos. Su argumento es que ya Estados Unidos es un régimen fascista.